Bien, vamos a ver entonces ahora otro tipo de ecuaciones que nos va a llevar un poco más para procesar, para analizar, que son las ecuaciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas involucran las funciones trigonométricas que conocemos, pero vamos a usar más que nada en este video las funciones conocidas, más usadas, lo que es el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Las otras funciones las vamos a trabajar en otros videos, pero quiero que veamos por lo menos la introducción a cómo resolver una ecuación trigonométrica y cómo sacar esas soluciones que tiene una ecuación. Primero vamos a ver primero el análisis de cómo se analiza los signos de cada función trigonométrica. Vamos a hacer los ejes cartesianos, voy a poner y, acá vamos a poner x, y vamos a analizar cada función, los signos más que nada. Primero vamos a hacer como una introducción y después vamos a resolver ecuaciones. En el caso teniendo en cuenta que si es trigonometría, y vamos a representar los cuadrantes, los signos de la función seno de x, el seno de cualquier ángulo, vamos a decir que es positivo en el cuadrante primero y en el segundo cuadrante. Y en el tercero y en el cuarto decimos que es negativo. En el caso del coseno, vamos a decir otra cosa, ¿sí? Por eso digo, vamos a tratar de usar los más principales y después voy a explicarles en otro video cómo trabajar con otras funciones. En el caso del coseno, entonces, el primero y el cuarto es positivo. Y en el caso del tercer y cuarto, en el segundo y en el tercero, es negativo. Y por último, vamos a considerar la tangente. Ahora van a entender por qué hacemos esta aclaración. Vamos a poco. Tangente de x, ¿sí? Que en algunas calculadas dice tan, pero bueno, lo mismo. Es positivo en el primero y en el tercero. Y es negativo en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿sí? Recuerden que este es el primer cuadrante, este es el segundo, el tercero y el cuarto, ¿sí? Vamos a escribirlo acá para que quede formal. Segundo, tercero y cuarto, ¿sí? En todos se aplica lo mismo. Bueno, la idea va a ser, por ejemplo, nosotros vamos a resolver una ecuación trigonométrica y cuando usemos la calculadora no nos va a dar todas las respuestas que tiene esa ecuación trigonométrica, esa cuenta. ¿Por qué? Porque la calculadora solamente nos va a dar una respuesta. Y dependiendo del caso, seguramente vamos a tener que sacar la otra respuesta que tenga. O las otras, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Supongamos que en la calculadora estamos haciendo un seno de algo, ¿sí? Entonces nos da una respuesta, qué sé yo, estamos sacando el seno de este ángulo, ¿no? De un ángulo cualquiera que está por acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a un ejemplo acá para que se entienda. Estamos trabajando con el seno, dijimos, y dijimos que el seno de un ángulo, por ejemplo, nos da un ángulo que está por acá. Entonces, si es un seno, ¿no? O sea, por ejemplo, el seno de un determinado ángulo nos dio, o sea, es positivo. Entonces tengo que ver, primero, en qué cuadrante estoy ubicado. En el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, en el caso del seno, dijimos que era positivo en el primero y en el segundo. Entonces yo lo que tengo que ver es la amplitud, o sea, lo que vale el ángulo, ¿sí? Desde el eje que está dividiendo el X, digamos, con el ángulo que yo estoy buscando, que yo calculé. Por ejemplo, este ángulo vamos a llamarlo alfa. Entonces la segunda respuesta, porque esta es la primera respuesta, va a estar del otro lado, porque tiene que estar en el mismo cuadrante donde tiene el mismo signo, o sea, en el positivo. Entonces, la otra respuesta va a tener que estar en esta parte. Pero tiene que respetar una simetría, o sea, un espejo. Si acá el ángulo de apertura es alfa, el ángulo de apertura de este lado también va a tener que ser alfa. Entonces, acá también tiene que haber una amplitud de alfa, ¿sí? Por ejemplo, estoy diciendo, si este fuese 30 grados, acá también tiene que haber una apertura de 30 grados, ¿sí? O sea, tiene que haber la misma amplitud del ángulo, pero respetando
el signo de la función en la cual estoy trabajando. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, en el caso del coseno, si acá hay una amplitud, un ángulo de 30 grados para arriba, también tiene que haber una amplitud de diferencia de 30 grados para abajo. ¿Por qué en este cuadrante y no en este? Porque el signo del coseno, donde es positivo, está en este cuadrante. Entonces tengo que mirar en qué cuadrante es positivo. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora vamos a trabajar con ecuaciones y se va a hacer más concreto. Pero para que vayamos a poquito entendiendo cómo es el tema este de la trigonometría. Y por otro lado vamos a considerar que si yo tengo los ejes cartesianos, los ángulos, ¿cómo los voy a mirar? Bueno, si está un ángulo ubicado en este eje, de este lado, o sea, el lado derecho, decimos que el ángulo vale 0. 0 grados o vale 0 radianes. Si la apertura es hasta acá, o sea, del eje Y, aquí decimos que tenemos 90 grados, o es lo mismo decir pi sobre 2. Si la apertura, o sea, vamos a hacer así, ahora sí. La apertura es hasta casi media vuelta, en este caso en el sector de los X negativos, vamos a decir que esto es 180 grados, o lo que es lo mismo, pi. Y si sigo girando, y llegamos al eje Y negativo, el ángulo va a ser 270 grados igual a 3 medios de pi. Y si doy toda la vuelta entera, sabemos que vale 360 grados, que es igual a 2pi, que coincide justo con el 0. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto también para ubicar los ángulos. Por ejemplo, si hacemos 30 grados, yo sé que 30 grados va a estar entre 0 y 90. Entonces voy a estar ubicado más o menos por acá. ¿Sí? Si tengo 150, va a estar después de 90 y antes de 180, y así sucesivamente con cualquier ángulo. Si está en el sistema de radianes, recuerden que tienen que tener en cuenta que 180 grados es igual a pi. Entonces, teniendo en cuenta los pi que tenga, lo paso a grados y lo interpreto también por acá. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta esta introducción, vamos a resolver algunas ecuaciones y vamos a ver cómo se maneja esto. Porque las ecuaciones trigonométricas tienen mucho lío con el tema de las respuestas. Ejemplo 1. Vamos a hacer 2 seno de tita más 1 igual a 0. Bueno, la idea cuál va a ser despejar la variable. En este caso quiero averiguar cuánto vale tita. Entonces, este más 1 va a pasar restando. Entonces sería 2 seno de tita igual a menos 1. Y ahora el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces tenemos seno de tita igual a menos 1 medio. Y ahora van a decir, ¿cómo despejo el seno? Bueno, el seno, por así decirlo en forma criolla, va a pasar como arcoseno. O sea, vamos a decir que tita es igual al arcoseno, que se escribe así, del valor que está acá, que es menos 1 medio. ¿Sí? Arcoseno de menos 1 medio. Así se saca el ángulo ángulo inverso. En algunos, o en la calculadora, aparece así, seno a la menos 1 del ángulo menos 1 medio. ¿Sí? Esta también es una nomenclatura, digamos, que se usa en la calculadora. Pero yo uso más la del arcoseno desde el punto de vista funcional. Pero es lo mismo, representa la misma idea. Bueno, entonces, volvamos. Estamos trabajando con qué ángulo? Con el seno, con el ángulo del seno. Entonces vamos a hacer así. Estoy trabajando con el seno y estoy buscando un ángulo donde me dé negativo. Entonces, vamos a hacer los ejes cartesianos para que entendamos la idea. Esta sería lo que es la función seno de tita. El seno, ¿cuándo da negativo? Bueno, recordemos, el seno da negativo en el tercero y cuarto cuadrante. Seno estoy hablando, ¿no? Entonces, negativo va a estar en el tercero y en el cuarto cuadrante. Entonces, vamos a ver cuánto da el seno de menos 1 medio, porque seguramente una de las respuestas que me dé la calculadora va a estar de este lado o de este lado. ¿Sí? Bueno, el ángulo de seno de menos 1 medio me va a dar, en este caso, tita igual a... Bueno, ustedes lo hacen en la calculadora y tienen que también tener en cuenta cómo está la calculadora, si están decimales o están radianes. ¿Sí? Como no tengo calculadora, porque a mí me encanta hacer las cuentas manualmente, la verdad, le voy a decir directamente, pero ustedes tienen que poner Shift y el seno en la calculadora y les da la respuesta. Bueno, en el ángulo, en el caso del seno va a dar 330 grados, o a veces va a dar menos 30 grados. ¿Sí? Supongamos que da la calculadora menos 30 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero lo voy a poner en positivo, porque a veces es mejor trabajar con las cosas positivas. Entonces, para
hacer positivo este número, le sumamos toda una vuelta, ¿sí? Menos 30 grados, si lo quieren ubicar, ¿dónde estaría más o menos? Menos 30 grados sería, si esto es 0, pero como es negativo, para abajo. Entonces, menos 30 grados, tienen que creerme que está por acá. Y esto sería menos 30 grados. Pero como a veces es medio lío trabajar con los negativos, si le sumo una vuelta entera, ¿qué me va a dar? O sea, le tengo que sumar 360. Entonces, este menos 30 grados, si le sumo 360, esto me va a dar 330 grados. ¿Sí? Entonces, 330 grados es una posible respuesta. Pero la otra respuesta, por simetría, ¿cuál es el ángulo que hay acá? El ángulo es de 30 grados de amplitud. Entonces, por simetría tiene que estar del otro lado y también con una amplitud de 30 grados. ¿Sí? Este es digamos, el secreto como para sacar la otra respuesta que necesito. Entonces, el ángulo acá también tiene que ser una amplitud de 30 grados. Entonces, si esto es 330 grados, ¿qué cuenta hice? Bueno, ustedes saben que esto es 360, que lo habíamos dicho acá arriba. Toda la vuelta entera es 360. Pero como tengo que retroceder 30 grados, porque acá está el ángulo que me determina esta solución, le resto 30. Por eso da 330. O sea, todo coincide. Y de este lado, este ángulo que está acá, o sea, este ángulo vale 180. Y entonces, ¿cuánto le tengo que hacer para llegar a este ángulo? Sumo 30. O sea que sería 210 grados. O sea que el seno de tita es igual a menos un medio cuando el ángulo vale 210 grados o cuando el ángulo vale 330 grados. ¿Sí? Si lo hacen en la calculadora, ponen seno de 210 y les va a dar menos un medio. Y si hacen la calculadora seno de 330, también les va a dar menos un medio. ¿Sí? Entonces, las respuestas de tita van a ser 2 en este caso. ¿Sí? Esto lo que puse acá es solamente lo que diga la calculadora, pero no sería correcto. En realidad lo correcto sería poner que una respuesta es 210 y la otra es 330. Pero nosotros vamos a trabajar siempre con radianes, o sea, con pi. Entonces vamos a hacer la conversión, ¿sí? En algunas calculadoras, si lo ponen en radianes, ya les da la respuesta directa. Pero también tienen que hacer este juego de buscar la otra solución, porque repito, la calculadora solamente les va a dar una respuesta. O esta o esta. Lo que pasa es que eso depende de la calculadora. Hay calculadoras más avanzadas que seguramente le va a dar las dos respuestas, pero la verdad que lo dudo mucho porque son un poquito más costosas y muchos no lo tienen. Entonces, vamos a pasar esto en radianes. Dijimos que para convertirlo, 180 grados es pi. Entonces, si lo vamos a transformar en radianes, nos tenemos que preguntar ¿cuánto vale 210? Y a eso le voy a llamar x. Por regla de 3 simple, pueden hacer 210 pi grados sobre 180 grados. Si lo ponen en la calculadora o simplifican o no hacen la calculadora, esto nos va a dar, bueno, lo podemos dividir por, acá el 0 se cancela, y lo puedo dividir por 3 y nos queda 7 y acá nos queda 6. O sea que nos da 7 sextos de pi. Entonces, un ángulo es 210 grados. Entonces, una respuesta es 7 sextos de pi. Y ahora hay que convertir el 330 grados. Entonces, para 330 grados, ¿cuánto sería el valor de x? Sería 330 grados por pi sobre 180. O sea, siempre lo divido con 180, así yo sé cuánto lo puedo expresar en pi. Bueno, simplifico también con acá el 0, lo divido por 3, me queda 11, lo divido por 3, me queda 6. O sea que aquí, acá en este caso, vale 11 sextos de pi. O sea que la otra respuesta es 11 sextos de pi. Pero, lamentablemente, las funciones trigonométricas, si ustedes hacen el gráfico de la función, es periódica. O sea, se repite, se repite, se repite. Entonces, cuando yo tengo que poner las soluciones, siempre le voy a agregar esto que se pone más 2kpi. Y acá también más 2kpi, que es el tema del periodo que se repite la función trigonométrica. Entonces, si estas son soluciones, se va a repetir esta solución cada 2kpi. Y lo mismo con esto. ¿Sí? Así que siempre cuando haga las ecuaciones trigonométricas, le agrego este 2kpi. ¿Sí? Y listo. Ahora sí estoy acá mencionando las infinitas soluciones que tiene esta ecuación, que parece tan sencilla, pero a la hora de hacer las soluciones resulta un poquito más complejo. ¿Sí? Entonces, este es el conjunto de las soluciones, aclarando que K tiene que pertenecer a Z.
O sea, tiene que ser un número entero. Listo, hay que resolver esta ecuación trigonométrica, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo para ver cómo se maneja. Pero la idea principal es esta. Ahora vamos a hacer la ecuación trigonométrica que dice 2 coseno de alfa, ¿sí?, menos raíz de 3 igual a 0. Bueno, vamos a hacer un poquito más rápido ahora, porque ya entendimos la idea. Primero despejamos el ángulo, que es alfa. Entonces vamos a pasar menos raíz de 3, va a pasar como raíz de 3. Nos queda 2 coseno de alfa igual a raíz de 3. Porque como está restando, pasa sumando. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos queda coseno de alfa es igual a raíz de 3 sobre 2. Y por último, este coseno va a pasar del otro lado como coseno inverso o como arco coseno. Arc coseno raíz de 3 sobre 2. Que es lo mismo que también si ustedes quieren escribirlo como coseno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. Bueno, esto lo hacen en la calculadora y la calculadora les va a tirar una respuesta. La respuesta que le va a tirar en este caso, vean que el coseno es positivo. Así que si el coseno es positivo, si hacemos los ejes cartesianos, ya podemos predecir más o menos dónde va a estar la respuesta, ¿sí? Dijimos que el coseno tiene que ser algo positivo, nos tiene que dar. Entonces la parte positiva del coseno era en el primer cuadrante y en el cuarto, ¿sí? Esta sería la función coseno de alfa. Bueno, en este caso el coseno nos va a dar 30 grados. Entonces 30 grados, ¿dónde va a estar? 30 grados de este lado. Entonces hacemos el ángulo de 30 grados. Y acá, como justo de 30 grados, no hay duda que la amplitud que hay desde acá hasta acá es también 30 grados. Pero por cuestiones de simetría, la otra respuesta tiene que estar en el mismo cuadrante donde es positiva. Entonces, si acá está la respuesta primera, la otra va a estar de este lado. ¿Y con qué amplitud? Y bajando 30 grados. O sea, que acá subió 30 grados, pero acá tengo que restarle 30 grados. Ustedes saben que si yo doy la vuelta completa, este ángulo es 360. Pero como tengo que retroceder 30, este ángulo vale 330 grados. ¿Se entiende? Entonces, vamos a pasar ahora a estos ángulos, ¿sí?, que son las dos respuestas de este arco coseno, como radianes, ¿sí? Entonces hacemos otra vez lo mismo. 180 grados es pi. Entonces vamos a pasar 30 grados, que le voy a llamar x, igual a, 30 por pi, sobre 180. Bueno, simplificamos los ceros y acá nos queda 1 sobre 6 sobre pi. Y si pasamos el 330, ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, y nos había dado 11 sextos de pi. Entonces las dos respuestas, este alfa no lo vamos a escribir, o sea, solamente lo escribo para que vean que da la calculadora. Lo voy a tachar para que no confundir. Pero tengo que poner las dos respuestas. Un alfa y el otro alfa. Una respuesta va a ser 30 grados, o sea, un sexto de pi. Y la otra respuesta va a ser 11 sextos de pi. Pero como dijimos que es una función trigonométrica, tiene infinitas respuestas. Y esto va a dar, hay que sumarle más 2k pi. Y acá también hay que sumarle más 2k pi. ¿Sí? Y ahí está la solución de la ecuación trigonométrica. ¿Sí? Este es un truco que yo a veces recomiendo, porque así sacan las dos respuestas y analizan todo el tema de los signos, ¿sí? Pero hay más trucos, hay más formas de hacer esto, ¿sí? Pero tengan en cuenta que tienen que poner todas las infinitas soluciones y las dos alternativas. Repito, si ustedes hacen la verificación, sería coseno de un sexto de pi, les va a dar raíz de 3 sobre 2. Y si hacen coseno de 11 sextos de pi, también le va a dar raíz de 3 sobre 2. Bueno, hacemos otra ecuación trigonométrica. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo que dice raíz de 3 por tangente de x igual a 3. Bueno, lo mismo. El raíz de 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces nos queda tangente de x es igual a 3 sobre raíz de 3. Y la tangente va a pasar como la operación inversa, que es arco tangente. X es igual al arco tangente de 3 sobre raíz de 3,
que es lo mismo que diga en la calculadora tan a la menos 1 de 3 sobre raíz de 3. Entonces, hacemos el gráfico, antes que nada, para ver cuánto da cuáles son las dos respuestas. Tenemos en cuenta que la tangente dice que tiene que ser igual a 3 raíz de 3, o sea que tiene que ser positiva. Y la tangente es positiva en el primero y en el tercer cuadrante, o sea, en el primer cuadrante y en el tercero. Si hacemos esto en la calculadora, nos va a dar como respuesta que x es igual a 60 grados. Obviamente no podemos escribir en 60 grados, pero 60 grados nos dice más o menos dónde va a estar, que la primera respuesta va a estar aquí, y la segunda, por ser positiva, tiene que estar del otro lado. ¿Sí? Recuerden que acá el ángulo que separa es 60 grados, y acá también tiene que haber una distancia con amplitud de 60 grados. Entonces la primera respuesta obviamente va a ser 60 grados, y la otra, si es 180 más 60, tiene que ser 240 grados. Pero como tenemos que escribirlo en sistemas de pi, o sea, en radianes, esto no lo puedo hacer, entonces lo vamos a transformar. Recordando que 180 grados era pi, entonces, ¿cuánto va a ser 60 grados? Bueno, 60 grados hay que hacer la ecuación, ¿se acuerdan? 60 dividido 180, pi. Bueno, 60 dividido 180, eso le va a dar 1/3 de pi. Y cuando pase 240 grados, sería 240 dividido 180. Y eso le va a dar, si lo dividimos por 6, 4/3 de pi. Entonces, el arco tangente da 1/3 de pi y 4/3 de pi. Por lo tanto, escribimos las dos respuestas. X es igual a 1/3 de pi y x es igual a 4/3 de pi. Pero como es una función periódica, no nos tenemos que olvidar que hay que sumarle más 2kpi y más 2kpi. Aclarando que k tiene que pertenecer a los enteros. Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio. Sí, ya hicimos un seno, un coseno y una tangente. Ya más o menos sabemos los signos. Bueno, analizar todo eso. Vamos a hacer otro ejercicio, a ver con qué nos encontramos. Y vamos a agregarle algo más. La ecuación dice coseno de x por tangente de x tiene que ser igual a menos 1/2. Y nos aclaran que x tiene que pertenecer al intervalo 0, 2pi. O sea, el intervalo de la respuesta tiene que estar entre 0 y 2pi de x. O sea que acá me está diciendo que primero resuelvo la ecuación trigonométrica y de las infinitas soluciones solamente me quede con las que aparezcan en este intervalo. ¿Sí? Entonces, primero vamos a resolver la ecuación trigonométrica y después vamos a trabajar con esto, con el tema del intervalo. Bueno, acá está todo mezclado, porque dice coseno de x, tangente de x. Pero acá ya vamos a empezar a aplicar algunas propiedades conocidas. Se tiene que acordar que la tangente de x yo lo puedo escribir como una igualdad trigonométrica que es igual a seno de x sobre coseno de x. ¿Sí? Esa igualdad trigonométrica que cumple siempre. Entonces, si hago esa transformación, en vez de escribir coseno por tangente, en vez de escribir tangente, puedo escribir seno sobre coseno. Entonces nos va a quedar coseno de x por seno de x sobre coseno de x igual a menos 1/2. ¿Y por qué lo escribí así? Porque ahora, como es una multiplicación, coseno con coseno, los puedo cancelar. ¿Y qué me quedó? Seno de x es igual a menos 1/2. Entonces ahora lo que voy a hacer es, primero vamos a hacer el pasaje del seno, va a pasar como arcoseno de menos 1/2. Entonces hacemos los ejes cartesianos para dar en cuenta el signo y buscar las respuestas. Dijimos que es un seno negativo. Recuerden que en este paso me doy cuenta qué tipo de respuesta necesito. Entonces, como es negativo, el seno es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto. O sea que la respuesta tiene que estar en este cuadrante y no en el primero ni en el segundo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto en la calculadora y la calculadora nos va a dar como resultado, ya les digo, si es negativo nos va a dar 330 o nos va a dar menos 30 grados. Que menos 30 grados, recuerden que es bajando 30 para abajo.
O sea que acá sería 330 en realidad, ¿no? Porque si yo tengo que retroceder 30 grados y dijimos que la vuelta completa vale 360, esto vale 330. ¿Sí? Bien. Entonces acá sacamos la otra respuesta por simetría. Y ya creo que quedó claro. La amplitud que va a quedar acá también por simetría es 30 grados. O sea que el ángulo que acá estoy trabajando es, si esto es 180, le sumo 30, el ángulo es 210. Entonces hay que pasar 210 y 330 a radianes. Recuerden, 180 grados era pi. Bueno, 210 es igual a... Acuérdense que tiene que ser 210 por pi. O sea, el pi va a quedar siempre. Pero es 210 dividido 180. Simplificamos y eso da 7 sextos. Y pasamos los 330 grados. Lo mismo, 330 por pi dividido 180. El pi queda igual y acá queda 11 sextos. Igual ya lo habíamos hecho, pero para que quede más rápido. Entonces las dos respuestas, ¿cuáles son? 7 sextos de pi y 11 sextos de pi. Tachamos esto, porque esto nos dio la calculadora. Y entonces nos da que x es igual a 7 sextos de pi. Y el otro x vale 11 sextos de pi. Pero le tengo que sumar el 2kpi, como hacemos siempre. Entonces acá lo que escribimos son las infinitas respuestas. Pero ahora entra lo importante. Ahora tengo que buscar cuáles son esas respuestas infinitas que satisfacen o que cumplen que está dentro de este intervalo. Entonces acá se agrega lo nuevo. Y vamos a decir que para acotar esta respuesta tiene que tomar entre x, entre valores de 0, que lo incluya, y no incluir el 2pi. Y lo mismo con esto. Entonces vamos a decir así, para que quede claro. Vamos a decir como x tiene que pertenecer al intervalo cerrado 0, 2pi abierto, a esta respuesta la voy a encerrar entre este intervalo. O sea, vamos a decir así, 0 menor igual a esta x, que es todo esto, 7 sextos de pi más 2kpi, y tiene que ser menor a 2pi. Y lo mismo con esta respuesta, 0 menor igual a esta respuesta, 11 sextos de pi, más 2kpi, menor a 2pi. Y lo que vamos a hacer acá es despejar k, y acá también vamos a despejar k, para ver qué valores de k tienen que tomar, que acuérdense que k, recuerden que pertenece a enteros, y así sé qué valores tengo que reemplazar para encontrar las respuestas particulares, ¿sí? Las respuestas que satisfacen este intervalo. Despejamos k. Lo primero que tengo que hacer es este 7 sextos de pi va a pasar restando, y acá también va a pasar restando. O sea que sería 0 menos 7 sextos de pi menor o igual a 2kpi menor a 2pi menos 7 sextos de pi. ¿Sí? Entonces 0 menos 7 sextos de pi es menos 7 sextos de pi menor o igual a 2kpi menor a 2pi menos 7 pi, es lo mismo decir que 2 menos 7 sextos. Y esto da 5 sextos de pi. Y ahora para despejar la k, porque recuerden que mi incógnita es la letra k, tengo que dividir por 2pi y dividir por 2pi para que desaparezca esa k. Entonces vamos a hacer así. Menos 7pi lo tengo que dividir con 2pi menor o igual a k menor a 5 sextos de pi sobre 2pi. Entonces, el pi con el pi se van. Y menos 7 sextos dividido 2 es menos 7 sobre 12. Menor o igual a k, menor a. Y 5 sextos sobre 2 es 5 sobre 12. ¿Sí? Entonces, este es el intervalo. ¿Y qué valores de k puedo tomar la ecuación? Bueno, valores enteros. Si yo tengo el intervalo menos 7, 12 y 5, 12, puedo tomar, por ejemplo, el 0 y nada más. O sea que la única solución posible es k igual a 0. ¿Sí? Si k vale 1, se pasa el intervalo, porque 1 sería 12 sobre 12. Y lo mismo con el negativo. Bueno, y de la misma forma que hicimos acá, vamos a hacer lo mismo en esta ecuación. ¿Sí? Vamos a poner la línea divisoria para que no se mezclen. Y vamos a hacer lo mismo. Primero que pasamos el 11 sextos, va a pasar restando acá y restando acá. ¿Sí? Entonces sería 0 menos 11 sextos de pi menor o igual a 2kpi menor a
2pi menos 11 sextos de pi. Bueno, 0 menos 11 sextos de pi es menos 11 sextos de pi, menor o igual a 2kpi, menor a 2pi menos 11 sextos de pi, 1 sexto de pi. Y ahora dividimos por 2pi, porque recuerden que estamos despejando k. Entonces, menos 11 sextos de pi sobre 2pi, menor o igual a k, menor a 1 sexto de pi sobre 2pi. Bueno, simplificamos las pi y nos queda menos 11 sextos sobre 2, menos 11 sobre 12. Menor o igual a k, menor a 1 sexto de dividido 2, 1 sobre 12. Entonces, ¿qué valores de k tienen que tomar? Entre menos un 11, 12 y un 12. Pero recuerden, k pertenece a enteros. Entonces, ¿qué valores de enteros puede tomar de k? Entonces puede tomar solamente también el 0. ¿Sí? Porque si sería k igual a 1, sería 12 sobre 12, pero ya es más grande. Y si toma menos 1, sería menos 12 sobre 12, pero también supera. O sea, no está en el intervalo. Entonces, yo encontré el valor de k, que tiene que valer 0, en los dos casos. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación de infinitas soluciones, o sea, en esta y en esta, vamos a reemplazar respectivamente el k. Y así sacamos las soluciones que pertenecen a este intervalo. Entonces, de la primera, si reemplazamos por 0, te va a quedar solamente 7 sextos de pi. Y en la segunda, si reemplazo por 0, va a quedar 11 sextos de pi. Entonces, vamos a escribirlo para que quede bien claro. En la primera es x es igual a 7 sextos de pi más 2 por, y el k que encontramos que vale 0, por pi. Y esto es igual a 7 sextos de pi. Y en la segunda nos va a quedar x es igual a 11 sextos de pi más 2 por 0, dijimos, pi. Y esto nos da 11 sextos de pi. Entonces ya encontramos las dos soluciones de esta ecuación trigonométrica. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser 7 sextos de pi y 11 sextos de pi. ¿Listo? Y esta es la solución de toda esta ecuación trigonométrica bajo esta condición de que tiene que pertenecer a este intervalo. ¿Sí? La verdad, yo sé que es un poquito bastante complicado porque hay que hacer mucho análisis. Pero bueno, ese sería el mecanismo o el método para poder resolverlo de forma correcta y no olvidarme ninguna solución. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. Un anteúltimo en realidad. Esto se está haciendo extenso, pero bueno. Lo que pasa es que tenemos que analizar todos estos casos básicos y en un próximo video vamos a hacer un poquito más complicado todavía. Bueno, vamos a, por ejemplo, a poner 1 menos seno de... Y acá ya hice cualquier cosa, porque quería escribir otra cosa. Vamos a escribir ahora no solamente con la x solita, sino lo vamos a complicar y adentro del seno, digamos, dentro de lo que está en paréntesis, vamos a poner menos pi sobre 2. Igual a 0. Bueno, vamos a despejar primero la x. Acuérdense que la idea es despejar la x. Entonces, este 1, como acá está sumando, va a pasar restando. Entonces nos va a quedar menos seno de x menos pi sobre 2 igual a menos 1. Y este menos que está delante del seno lo está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Entonces sería seno de x menos pi sobre 2 igual a menos 1 sobre menos 1. Que ya saben que 1 menos 1 da 1. Seno de x menos pi sobre 2 es igual a 1. Y ahora pasamos el seno para el otro lado. Te va a quedar entonces x menos pi sobre 2 igual a arcoseno de 1. Bien. Ahora tendría que pasar el pi sobre 2 para el otro lado, pero lo voy a dejar un poquito. ¿Por qué? Porque tengo que resolver este arcoseno. Entonces, miremos esto. El seno tiene que ser en este caso positivo, tiene que dar un número 1. Hacemos los ejes para ver cuántas respuestas tiene que tener esta ecuación. Esto se supone que es la función seno de x, ¿sí? O seno de algo. Vamos a poner si quieren seno de tita para no mezclar. Porque x sería solamente esto, la x sola, pero acá dice x menos pi sobre 2. O sea, esto lo voy a considerar como tita, ¿sí?
Bueno, ¿cómo tiene que ser el tita? 1, o sea, un número positivo. ¿Y cuándo es positivo el seno? Dijimos que en el segundo y en el primer cuadrante. Bueno, si ustedes hacen el ángulo de seno de arco seno de 1, ¿sí? Eso le va a dar directamente a la calculadora x menos pi sobre 2 y le va a dar 90 grados. ¿Sí? O sea, esto va a dar 90 grados en la calculadora. ¿Sí? Le ponemos entre paréntesis para que no quede. Y 90 grados es justo este ángulo. O sea, 90 grados justo está en el eje Y. Y si lo paso a radianes, sabemos que es pi sobre 2. Entonces, si yo tengo que buscar la simetría, si acá hay una amplitud de 90 grados, acá también va a haber una amplitud de 90 grados. Entonces va a coincidir acá. O sea, no queda otra que sea la misma respuesta. Entonces, en estos casos, de estas funciones, en estos senos, cosenos, cuando hay un 1 o un 0, vamos a decir que tiene una sola posibilidad de respuesta. Entonces solamente es pi sobre 2, porque no hay otra forma. Si seguimos con el tema de las simetrías, acá tiene que haber una amplitud de 90 y acá también. Entonces coincide y justo va a quedar ahí, encerrado. O sea, no hay otra clase de respuesta. Entonces la única respuesta es pi sobre 2. Y no me tengo que olvidar que le tengo que sumar más 2kpi. ¿Sí? Aclarando que k tiene que pertenecer a los números enteros. Bien. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar x. Bueno, acá despejamos como siempre. Este menos pi sobre 2 va a pasar sumando. Entonces va a ser x es igual a pi sobre 2 más 2kpi más pi sobre 2. Y este pi sobre 2 con este pi sobre 2 lo puedo sumar, sería 1/2 de pi y 1/2 de pi, y eso nos da 1 pi, o sea pi, más 2kpi. Y estas son las infinitas respuestas que tiene esta ecuación trigonométrica. ¿Sí? Sería un caso bastante particular. Y por último, vamos a resolver esta ecuación que dice que es tangente de x menos seno de x igual a 0. Bueno, primero la tangente dijimos que era igual a seno sobre coseno, así que hacemos esta conversión. Seno de x sobre coseno de x menos seno de x igual a 0. Bueno, y acá vamos a usar un poco de propiedades. Como es una resta, ¿se acuerdan que acá abajo, en teoría, tiene denominador 1? Entonces puedo hacer resta de fracciones. Restemos. Y esto nos va a quedar. A ver, el coseno es el común denominador. Coseno de x. Y entonces hacemos, ¿se acuerdan los métodos de restar? Bueno, yo hago el método de cruzado. Seno de x por 1, seno de x. Menos, y coseno por seno, coseno por seno. Bien. Y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, este coseno va a pasar multiplicando por el 0 y se va. O sea que solamente nos queda el numerador que tiene que ser igual a 0. Lo escribimos. Seno de x menos coseno de x por el seno de x tiene que ser igual a 0. Pero esto se va a ir siempre y cuando el coseno, como tiene que ser, distinto de 0. Si no, no se cumple. Así que tenemos que tener en cuenta esto y esto también. Bueno, si separamos en términos, se dan cuenta que el seno está en los dos términos. Y acá también aplica factor común y todos esos métodos que vimos. Entonces puedo sacar factor común seno. Nos queda seno de x de factor común. Entonces nos queda 1, porque 1 por seno nos da seno, menos coseno de x igual a 0. Bien, entonces seno de x por 1 menos coseno de x tiene que ser igual a 0. Y acá también aplica lo del factor común que dice que cuando es un producto, si hacemos un factor común, ¿cuándo va a ser 0? Cuando esto sea 0 o esto sea 0. O sea que acá se divide. Y acá tenemos, por un lado, que el seno de x tiene que ser igual a 0. O por otro lado, que el 1 menos coseno de x igual a 0. Bueno, acá puedo despejar el 1 si quieren, y acá también puedo despejar el seno. O sea que nos va a quedar una ecuación, dos ecuaciones y otra ecuación más, porque también tengo que sacar las condiciones. Y todo eso lo hay que hacerlo. Lo voy a hacer atrás para no mezclar todo. Bueno, en otra hoja. Seno de x, entonces vamos a resolver que sea igual a 0. Bueno, si pasamos el seno, va a quedar x es igual al arcoseno de 0. Y si lo hacen en la calculadora, esto nos va a dar directamente
porque el 0 ni es positivo ni negativo, así que es obvio que tiene una respuesta. Entonces, porque no es positivo ni negativo. Entonces, arcoseno de 0 le va a dar 0. ¿Sí? Pero es obvio que tiene una respuesta. Vamos a hacer el dibujo, a ver. ¿Sí? El ángulo 0 que nos dio el arcoseno de 0 estaría ubicado justo acá. Y nosotros sabemos que es positivo y negativo cuando el seno era positivo en el primero y en el segundo, pero es negativo en el tercero y en el cuarto. Pero si estamos trabajando con el seno en 0, el ángulo que nos dio justo 0 es porque está en el límite entre más y menos. Entonces, si una respuesta está justo en el límite, la otra respuesta también va a estar dentro del límite. Entonces, si una respuesta nos dio 0, la otra respuesta va a dar pi. ¿Sí? Porque está justo sobre donde cambia el más y el menos del seno. Entonces, una respuesta es 0 y la otra respuesta es pi. Y le tengo que sumar, no se olviden, el 2kpi. ¿Sí? Estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. O sea que también hay que yo siempre digo, hay que hacer el dibujo. Buenísimo, ya hicimos la primera ecuación. Vamos a la otra que decía que era 1 menos coseno de x igual a 0. Bueno, el 1 lo pasamos para allá y te queda menos coseno de x igual a menos 1. Este menos 1 dijimos que lo pasa dividiendo, entonces queda coseno de x es igual a 1. Y el coseno pasa como arco coseno. X es igual al arco coseno de 1. Ya creo que lo habíamos hecho, pero por las dudas volvemos a hacerlo. El coseno dijimos que era positivo en el primero y el cuarto cuadrante. Bueno, cuando hagan arco coseno de 1, la respuesta que le va a dar es 0. ¿Y 0 dónde está? Está justo donde, acá. Por simetría va a pasar lo mismo. Acá tiene que ver, o sea, está 0, está justo en el coso positivo. Entonces la única respuesta que tiene el coseno de 1 es 0. ¿Sí? Porque no puedo sacar simetría. No puedo ponerlo acá porque sería la parte negativa. ¿Se entiende? Entonces acá solamente sumamos más 2kpi y también la respuesta. Por último, tenemos que analizar el ejemplo ese que les dije, que coseno de x tiene que ser distinto de 0. Bueno, otra vez, coseno pasa como arco coseno, x distinto del arco coseno de 0, y hacemos la calculadora arco coseno de 0. Escribo los signos del coseno, cuando era positivo acá, pero tiene que ser negativo en el segundo y en el tercero. Calculadora arco coseno de 0 les va a dar 1. Perdón, arco coseno de 0 nos va a dar 90 grados. Sería en este caso pi sobre 2. Entonces, arco coseno de 0 es 90, y si lo dibujamos acá, tiene que estar acá. Ven que da justo entre el negativo y el positivo, o sea que el arco coseno de 0, que no es ni positivo ni negativo, va a estar acá la primera respuesta, y la otra respuesta tiene que estar entonces acá abajo. O sea que si yo hago coseno de pi sobre 2, da 0, y si yo hago coseno de 3 medios de pi, porque eso sería 90 grados, y esto es 270 grados, la otra respuesta tiene que ver entonces que x tiene que ser igual a 3 medios de pi. Y como son trigonométricas, más 2kpi. Más 2kpi. ¿Sí? Pero acá sería distinto, porque dijimos que es el denominador. Entonces, solución final. La respuesta, cuando es igual a 0, puede ser 0 más 2kpi, que coincide con esta, y pi más 2kpi. Pero tiene que ser distinto de pi sobre 2 y 3 medios de pi. Pero como estos no son ni pi sobre 2 ni 3 medios de pi, la respuesta final sería 0 y pi. Por lo tanto, conjunto solución. Solución es todos los x tales que cumplan que x tiene que ser igual a 0 más 2kpi, o x tiene que ser igual a pi más 2kpi, considerando que k tiene que pertenecer al conjunto de los enteros. Y esta es la solución de esa ecuación.